Bienvenidas a este podcast llamado Neuroconsciencia, un lugar donde la información se transforma en empatía. A lo largo de este episodio exploraremos qué es el síndrome de Kabuki, cuáles son sus características, los desafíos que enfrentan quienes lo padecen y la importancia del acompañamiento familiar, social y profesional. Para comenzar con Ana, ¿podrías explicarnos qué es el síndrome de Kabuki desde el punto de vista científico? Sí, claro. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Espero que la información que vamos a hablar y dialogar quede completamente clara. Este es un espacio donde espero que se puedan resolver las dudas lo más claras posible. El síndrome de Kabuki es un trastorno genético raro del neurodesarrollo caracterizado por rasgos faciales distintivos, retraso del crecimiento, discapacidad intelectual y múltiples anomalías sistémicas. A nivel molecular, se asocia principalmente a mutaciones en los genes KMT2D y KDM6A, que regulan la expresión genética durante el desarrollo embrionario. Ok, ¿con qué frecuencia ocurre este síndrome y qué población se ve más afectada? Esta es una condición poco usual, con una prevalencia estimada entre 1 por cada 32.000 y 86.000 nacimientos. Aunque inicialmente se describió en Japón, hoy sabemos que afecta a todas las etnias y poblaciones sin una distribución geográfica específica. Ana, el nombre Kabuki es bastante particular. ¿A qué se debe? El nombre proviene del teatro tradicional japonés kabuki. Las personas que tienen esta condición presentan rasgos faciales que recuerdan al maquillaje característico de este teatro, como las fisuras palpebrales alargadas y las cejas arqueadas. Continuamos con Heiber. Quisiera preguntarte qué variantes genotípicas están asociadas al síndrome de Kabuki. Hola, buenas noches. Claro que sí. Como lo decía ya Ana, tenemos dos variantes principales asociadas a este síndrome. Las variantes genotípicas más conocidas son el KMT2D, que es una herencia autosómica dominante y se presenta en la mayoría de los casos de este síndrome, entre el 50 y el 80% de la población afectada. Por otro lado, tenemos las mutaciones del gen KDM6A, que es un poco menos frecuente. Más o menos el 5% de la población afectada son afectados por esta mutación. Y esta hace parte de la herencia ligada eh, al X. Por otro lado, también se han descrito casos de lesiones o variantes no detectadas con unas técnicas específicas, lo que sugiere que puede existir otros genes o mecanismos que aún faltan por identificar eh, causantes de este síndrome. En relación a esto, ¿qué genes se encuentran principalmente implicados en el desarrollo del síndrome de Kabuki? Bueno, como ya hemos mencionado, está el KMT2D, que este codifica una enzima implicada en la metilación de la histona 3, H3, un mecanismo clave para la activación genética durante el desarrollo. Por otro lado, el KDM6A codifica una desmetilan, codifica una desmetila, codifica una desmetilasa, perdón, que elimina la trimetilación H3K27 y también regula la expresión de genes importantes en el desarrollo embrionario. Teniendo esta información, ¿cuáles son las causas del síndrome de Kabuki? Bueno, etiológicamente se conoce que ese trastorno es genético congénito con mecanismos de herencia autosómica dominante y ligados al cromosoma X. La mayoría de las mutaciones son de novo, o sea que no son heredadas, son esporádicas, aunque existen casos familiares con transmisión vertical. ¿El síndrome de Kabuki es hereditario o suele presentarse por mutaciones de novo? El 70% de los casos se presentan por mutaciones de novo. Sin embargo, en otros casos el síndrome puede ser hereditario. Puede ser por transmisión autosómica o dominante ligada al
al X. ¿Qué ocurre a nivel biológico o neurológico en las personas con este síndrome? Bueno, a nivel biológico, las mutaciones en estos dos genes alteran la lectura y modifica la cromatina, lo que deriva en expresión anómala de genes críticos para el desarrollo cerebral, esquelético y de otros órganos. A nivel neurológico se observan hipotonía en la infancia temprana, retraso global del desarrollo y en algunos casos anomalías estructurales cerebrales, por ejemplo, alteraciones en la sustancia blanca o en el tamaño de estructuras. ¿Cuáles son esas alteraciones fisiológicas que son características del síndrome de Kabuki? Entre las más relevantes se tienen la hipotonía neonatal e infantil y retraso motor temprano, discapacidad intelectual que va de leve a moderada con retraso del lenguaje y de las habilidades sociales, alteraciones cardíacas congénitas, alteraciones renales y dificultades auditivas y oculares. Y en cuanto a las alteraciones neurológicas, ¿cuáles son esas que se pueden observar? Bueno, entre estas alteraciones se encuentra la hipotonía generalizada en la lactancia que mejora con la edad, en retraso del desarrollo motor y del habla, con marcha tardía en algunos casos. También se presentan crisis epilépticas que pueden variar del tipo y severidad. En algunos individuos, las anomalías estructurales cerebrales como la hipoplasia de estructuras o cambios en la sustancia blanca. ¿Cómo sería entonces el perfil cognitivo o neuropsicológico de las personas con este síndrome? Bueno, eso también depende de la capacidad que presente, pero la, las investigaciones dicen que generalmente el 90% de los pacientes tienen una discapacidad intelectual de leve a moderada, con gran variabilidad individual. En general, las personas con este síndrome tienden a entender mejor el vocabulario y la memoria de trabajo, mientras que las habilidades visoespaciales y la velocidad de procesamiento se encuentran eh, más alteradas. Muchos alcanzan el lenguaje verbal funcional y aunque pueden necesitar apoyo educativo y terapias durante la vida. Como le indicaba, esto depende del perfil cognitivo y de las diferencias individuales de cada paciente. Ok, de acuerdo a esto, ¿qué habilidades cognitivas suelen estar más afectadas en este síndrome? Bueno, la literatura nos indica que el razonamiento no verbal y las habilidades visoespaciales, por ejemplo, eh, el desarrollar tareas como cubos, rompecabezas y dibujos son las que se ven más alteradas, igualmente que la velocidad de procesamiento a la hora de responder a tareas cognitivas y complejas. También se presentan dificultades atencionales y de conducta, un riesgo que pueden desencadenar en un TDAH como subgrupo de algunos pacientes. Por otro lado, las habilidades que se encuentran de pronto más conservadas en estos perfiles cognitivos son la comprensión verbal, memoria de trabajo, eh, relativamente. ¿Cómo impactan estos mecanismos en el desarrollo cognitivo y conductual? Bien, bueno, las alteraciones epigenéticas y la disfunción neuronal subyacen y traducen el retraso en la adquisición de los hitos del desarrollo. Entonces vemos pacientes con un retraso en el lenguaje, en el juego simbólico, lectura y escritura. A nivel conductual, muchas personas con síndrome de Kabuki son descritas como afectuosas o extrovertidas, pero pueden presentar distractibilidad, hiperactividad, ansiedades, otros de los eh, alteraciones que presentan o que son comunes en estos pacientes. ¿Cómo impactan las alteraciones neurológicas en el desarrollo cognitivo de estos pacientes? Bueno, las dificultades cognitivas y el retraso general motor temprano puede afectar el desarrollo de la coordinación y la exploración del entorno, lo que a su vez puede limitar oportunidades de aprendizaje temprano. La crisis epiléptica, por otro lado, no controlada y posibles anomalías estructurales pueden exacerbar el retraso cognitivo y dificultar la concentración en el aprendizaje escolar.
En cuanto a las comorbilidades, ¿cuáles son esas que se pueden presentar en este síndrome? Bueno, generalmente se encuentran eh, cardiopatías congénitas, más o menos aproximadamente entre el 30 y el 50% de pacientes con síndrome de Kabuki presentan esta comorbilidad, alteraciones renales también, pérdida auditiva, conductiva o mixta, probabilidad de aumentar infecciones de vías respiratorias y del oído, alteraciones endocrinas y, por último, los trastornos del comportamiento relacionados con el TDAH. ¿Con qué otro trastorno genético puede existir comorbilidad? Bueno, no, generalmente no se presentan comorbilidades con trastornos genéticos. Sin embargo, pueden haber, lo que sí se puede hacer son diferenciaciones diagnósticas con el síndrome de Down, eh, síndrome de Noonan, y en estos, por ejemplo, comparten algunos rasgos faciales y malformaciones. ¿Qué signos físicos o clínicos pueden permitir una sospecha de este síndrome? Los síntomas físicos más característicos son las fisuras palpebrales largas, con eversión del párpado inferior lateral, cejas arqueadas y gruesas con el tercio externo despoblado, punta nasal deprimida y colúmela corta, orejas grandes, prominentes o de baja implantación, y a nivel cognitivo, pues el retraso en el neurodesarrollo, eh, el retraso psicomotor. Baja estatura también, anomalías esqueléticas, dedos largos, hipoplasia de las falanges distales, persistencia de almohadillas fetales y malformaciones cardíacas o renales. Pasando al tema de prevención, Ana, ¿existen factores de riesgos claros o formas de evitar este síndrome? De acuerdo, digamos que no realmente. Al tratarse de un trastorno genético, en la mayoría de los casos aparece por mutaciones espontáneas, es decir, no heredadas. Por eso no existe una prevención primaria como tal. Sin embargo, sí es fundamental el diagnóstico temprano y el seguimiento clínico para prevenir complicaciones futuras y garantizar una mejor calidad de vida. ¿Y cuáles serían los signos tempranos que deberían alertar a padres o profesionales de la salud? Digamos que algunos signos clave incluyen la hipotonía, el retraso global en el desarrollo, dificultades de alimentación, rasgos faciales característicos como lo que mencionábamos de la forma de los ojos, posibles anomalías cardíacas o auditivas. Y digamos que este conjunto de síntomas y signos es importante detectarlos a tiempo para poder realizar estudios genéticos necesarios y comenzar un manejo multidisciplinario, lo cual va a mejorar significativamente el pronóstico y la calidad de vida de la persona que tenga esta condición. Ok, para finalizar con el tema de prevención, ¿es posible detectar este síndrome antes del nacimiento o mediante pruebas genéticas? Sí, digamos que actualmente es posiblemente pruebas genéticas como la secuenciación de los genes implementados o el exoma completo. También puede sospecharse en el embarazo mediante ecografías por la parte facial, aunque esto es más difícil porque los signos no siempre son específicos. Por eso el diagnóstico molecular sigue siendo la herramienta más confiable. Ok, Heiber, ¿qué tipo de seguimiento médico requieren estos pacientes? Sí, estos pacientes requieren una vigilancia médica integral y coordinada que aborde las múltiples manifestaciones del síndrome. Por ejemplo, requiere seguimiento por parte de cardiología, endocrinología, inmunológicas, audiológicas y gastrointestinales, neurológicas también y neuropsiquiatras. ¿Qué intervenciones neuropsicológicas son más efectivas? Realmente depende del perfil cognitivo. Las intervenciones más efectivas se basan en aprovechar las fortalezas que se encuentran, que generalmente son de alto porcentaje, donde los pacientes conservan la memoria verbal, el vocabulario en algunos casos y el aprendizaje auditivo, y lo mismo que la memoria de trabajo.
Eh, Sin embargo, se puede trabajar también desde los individuos se puede trabajar en estos individuos desde las debilidades específicas que son las que más se encuentran, como el procesamiento visoespacial, lo visoconstructivo y las intervenciones educativas y psicosociales deben de enfatizar estar enfocadas al uso de señales auditivas en lugar de visuales. En ese caso, ¿cómo se trabaja desde la rehabilitación cognitiva? Bueno, se puede trabajar desde lo individual y lo grupal, como le indicaba anteriormente, dependiendo del perfil cognitivo. Habilidades de lenguaje, motoras para mejorar las destrezas y la vida diaria y los comportamientos, terapia ocupacional y física del habla y una alimentación desde la primera infancia, desde los 0 a los 3 años. Otras de las terapias muy prometedoras en estos pacientes son las terapias de análisis conductual aplicado ABA, que son las que se utilizan también para intervenciones con niños con trastornos del espectro autismo. Estas terapias están dirigidas a fortalecer las debilidades conductuales, las habilidades sociales y adaptativas específicas del individuo. Ok, ¿qué factores pueden favorecer un mejor desarrollo o actuar como factores protectores? Bueno, dentro de otras estrategias se deben tener en cuenta son la corrección de problemáticas auditivas y visuales, obviamente para optimizar el aprendizaje. También tratamientos de inmunodeficiencia que reduce las infecciones recurrentes que pueden interferir con el neurodesarrollo o con el desarrollo de las habilidades cognitivas. Y también en estos pacientes es recomendable mantener o tener una dieta adecuada que asegure la nutrición para el crecimiento y el desarrollo cerebral. Para finalizar, ¿cuáles son esas recomendaciones que le darían a las familias o cuidadores? Bueno, lo más importante es que los cuidadores y los padres conozcan sobre el síndrome. Inscribirse en los servicios de apoyo como la Administración de Discapacidades es una buena estrategia que proporcione servicios de apoyo individuales y obviamente calificados. Documentarse en todo lo relacionado con el síndrome, conocer las debilidades y fortalezas de los pacientes para adaptar las necesidades y evitar situaciones estresantes que le generen cuadros de ansiedad. Importante desde las primeras etapas del neurodesarrollo, conocer cuál es el perfil cognitivo. Esto le da muchas herramientas a los padres para adaptar el entorno con base a sus capacidades. Y listo, compañera. Digamos, ya que hemos tenido un diálogo bastante interesante, querida entrevistadora Laura, te quería de pronto hacer unas preguntas sobre generalidades o de pronto me gustaría conocer tu opinión. ¿Cómo crees que se realizaría la evaluación neuropsicológica en estos pacientes? Bueno, considero que la evaluación neuropsicológica en personas con síndrome de Kabuki debe ser muy completa y sobre todo adaptada a cada uno de los pacientes. No es cuestión solo de aplicar pruebas, sino de entender cómo funcionan sus procesos cognitivos en su vida diaria y además considero que es muy clave incluir a la familia para tener una visión más íntegra. Claro, estamos hablando después de todo como seres biopsicosocioculturales que necesitamos de el máximo apoyo disponible. ¿Qué pensarías de pronto sobre el papel del neuropsicólogo en el diagnóstico del síndrome de Kabuki? Bueno, pienso que su papel es fundamental, aunque el diagnóstico como tal es médico y genético, el neuropsicólogo aporta algo muy importante y es que comprende el perfil cognitivo y conductual del paciente. Esto puede ayudar no solo a complementar el diagnóstico, sino puede ayudar a realizar u orientar intervenciones que correspondan a sus necesidades. Ahí estás tocando un punto demasiado clave. Digamos, hablando de nuestro rol como neuropsicólogos, considero y te doy como toda la razón frente a tu respuesta. Por eso quiero hablarte o preguntarte también de pronto de si has escuchado algunos mitos o tienes conocimiento de esta clase de falsas creencias que existen sobre el trastorno. Podría ser que es pensar que todas las personas con este síndrome tienen las mismas capacidades o limitaciones y realmente es que cada persona es diferente y en cada persona se presenta de manera diferente, valga la redundancia.
Claro, después de todo estamos hablando de, así como tú y yo somos diferentes, todas las personas no van a tener las mismas capacidades o limitaciones. Entonces, ¿por qué crees que es importante visibilizar los trastornos poco frecuentes o poco conocidos? Porque cuando hablamos en el común denominador de pronto un TDAH o un TEA, es más frecuente escuchar que un síndrome de Kabuki. Sí, así es, Ana. Considero que este es el primer paso para incluir. Cuando las personas conocen estos trastornos, facilita el acceso a diagnósticos e intervenciones y además ayuda a que las familias se sientan de cierta manera acompañadas. Claro, la conciencia social es importante. Por eso, ¿qué retos crees que enfrenta la sociedad actual frente al conocimiento y todo este tema del síndrome de Kabuki? Bueno, considero que principalmente están las barreras en la educación, la falta de inclusión y un poco de conocimiento sobre este síndrome, como lo mencioné anteriormente. Considero que como sociedad aún tenemos mucho por mejorar en términos de inclusión. Claro, y precisamente por eso está este podcast. ¿Qué mensaje le darías a la audiencia para finalizar? Bueno, más allá del diagnóstico, estamos hablando de personas que tienen capacidades, con emociones y con bastante potencial. La invitación que me gustaría hacerle a la audiencia es que nos informemos, seamos más empáticos y construyamos una sociedad donde todos tengan lugar y oportunidades. Perfecto, logrado. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Feliz noche.